Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Le respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. Queridos hermanos y hermanas, estamos en el tiempo de Navidad, que va hasta que se inicia lo que es el tiempo ordinario. Durante estos días, las lecturas nos van a ir presentando a Jesús que se hace presente entre nosotros. Los demás evangelistas lo van a proponer y nos lo van a tratar de mostrar en el portal de Belén, para ver al niño de Belén, el niño que está en el pesebre, la infancia de Jesús. Juan, por el contrario, nos presenta a ese Jesús que se hace presente entre nosotros de manera inesperada, de manera que nadie lo esté esperando. Recuerden cómo inicia el prólogo de San Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Vino la luz a este mundo y las tinieblas no lo quiso recibir. Pues Juan hoy, estamos en el capítulo 1, Juan hoy nos presenta el testimonio de Juan el Bautista, de ese que viene detrás de él, a quien él ha venido a prepararle el camino, a prepararle. A mí me gustan esas palabras y quisiera ahí detenerme un momento yo. Juan viene a preparar el camino del Señor. Juan viene a preparar un corazón, un pueblo, para que lo pueda recibir. Quisiera pensar en la familia. ¿Quiénes son los encargados de preparar el hogar para poder acoger al Señor? Los papás, los padres de familia. Estamos entrando, hermanos, en una sociedad y es algo realmente preocupante y es algo que yo he notado, no sé si ustedes lo ven, pero si se fijan, no es que no haya niños, no es que no haya jóvenes, pero los niños son contaditos los que van a misa. Los jóvenes es la minoría los que van a misa. ¿Quiénes han fallado ahí? ¿Los jóvenes o los niños? No, son los padres de familia. No han sabido preparar el camino del Señor, no han sabido preparar a sus hijos para poder acoger a Jesús que viene a su encuentro. Recién estamos terminando las fiestas de Navidad y para muchos la alegría más grande de la Navidad, ¿cuál ha sido? Los regalos, los cohetes, las vacaciones, los tamales, los panes rellenos, los sándwiches, pollo horneado, tamales de pato y de todo lo que ha habido, ¿verdad? Para muchos esa ha sido la alegría más grande de su corazón. Pero así como se inició el tiempo de la Navidad con un corazón sin Dios, con un corazón lleno de materialismo, lleno de odio, de resentimiento, de egoísmos, así ha pasado
está pasando esta fiesta y sigue nuestro corazón sin Dios. Y preguntémonos hoy nosotros si realmente, así como Juan viene a preparar el camino del Señor, nosotros hemos preparado un camino en nuestro hogar para que Dios pueda visitarlo. Me acuerdo que el padre Simón le decía a mi mamá, le decía cuando el padre pues veía que mi mamá había quedado sola, de hecho hoy estamos celebrando un aniversario más de fallecido de mi papá. Mi papá pues él tomó su vida por un rumbo y pues a nosotros, yo soy el menor de la familia y nosotros pues nos quedamos. Él tomó su rumbo y nosotros nos quedamos, ¿verdad? Donde estábamos. Entonces, y me acuerdo que el padre Simón le decía a mi mamá esta frase, yo pequeñito, muy pequeñito, pero yo me acuerdo esta frase que le decía, ni Esther, usted preocúpese por enseñarles a sus hijos el camino del bien, preocúpese por darles un buen ejemplo, un buen testimonio, inculcarles el temor de Dios. Usted preocúpese por eso, desde pequeños, no ya grandes, no, porque ya grandes, ya ellos ya hicieron su camino. Muéstreles usted cuál es el camino del bien. Y después, si ellos se desvían, ellos van a recordar que conocieron el camino del Señor. Ellos solitos van a buscar en su debido momento al Señor cuando sientan que lo necesitan. Porque nadie extraña lo que nunca ha conocido. ¿De acuerdo? Nadie extraña lo que no ha conocido. Me decía, cuando yo vine aquí a la parroquia, conocí un matrimonio, el matrimonio de Carlos Mauricio y su esposa Elizabeth. Me acuerdo que ellos vinieron a consejería, ¿verdad? Una pareja recién casado. Entonces, y les pedí que se involucraran en la iglesia, que trabajaran, que nos ayudaran en esto. Y me dijo, sí, padre, me dijo, sí, claro, con gusto. O sea, era como que se andaban buscando dónde me meto para trabajar, ¿verdad? Donde había, pues, desde su juventud, su niñez, luego a su adolescencia, juventud, como que se había alejado un poquito de la iglesia por sus estudios y luego por trabajar. Entonces, y como que andaba diciendo, bueno, me falta algo en mi vida, ¿verdad? Me falta algo. Entonces, y me acuerdo que cuando yo le dije que por qué no se integraban en la parroquia, en la iglesia, en un movimiento, y le mencioné el grupo de encuentros matrimoniales, y me quedó muy presente unas palabras que él me dijo. Sí, padre, me dijo, sí, yo con gusto, yo le ayudo. Es el que siempre está pendiente para sacar el sonido cuando salimos con procesiones en las calles, un panelito blanco. Entonces, sí, padre, yo le ayudo con gusto. Mire, me dijo, y me acuerdo esta frase, yo siempre trabajé en la iglesia, me dijo. Yo fui acólito desde chiquito, me dijo. Ya me salí mejor cuando me fui para la universidad, cuando fui al instituto, a la universidad, ahí me empecé a ir, me dijo, pero yo siempre estuve en la iglesia. Entonces, ¿qué significa? Cuando él encontró una oportunidad de volver a la iglesia, él ya conocía el camino de la iglesia, el camino del Señor. No le fue un lugar ajeno. Y se quedó, hizo su retiro de encuentro matrimonial y ahora, no sé qué cargo tienen ellos, no me recuerdo qué cargo tienen en encuentro matrimonial, pero ahí están. Muchas parejas han ido a hacer su retiro de encuentro matrimonial y ahí se han quedado, pero ellos siguen, ahí van adelante. Ese es el camino que los padres de familia tienen que enseñarles a sus hijos. A un niño se le enseña a ir a la iglesia desde pequeñito. Muchos padres de familia ya quieren traer a sus hijos, padre, aconséjemelo, padre, hablé con él, cuando el cipote está acá y los agarra leñazos a ellos, ¿verdad? Cuando el papá intenta decirles algo, no hombre, de aquellos cipotes se le levantan bravo y quieren trompear a sus papás. Y digo yo, con que no respeta al que le da de hartar, mucho menos va a respetar a mí. Porque es la verdad. Para muchos jóvenes, un sacerdote no representa nada. Un sacerdote no representa nada para ellos. ¿Por qué? Porque ni siquiera saben qué es un sacerdote. Ni siquiera saben cuál es la función, ni siquiera saben qué significa un sacerdote. No, un hombre cualquiera, saber qué es, un hombre loco,
que habla de Dios, que saber quién es ese Dios. La iglesia es gente loca, ¿verdad? Y si no le hace caso a usted, mucho menos me va a hacer caso a mí. ¿Por qué? Porque nunca le enseñó usted a su hijo, nunca le inculcó a ese joven qué es la iglesia, para qué es la iglesia. Para muchos, ir a la iglesia es lo más aburrido que hay en este mundo. Para muchos es así. Ir a misa es como tomarse un plato de sopa de pito, ¿verdad? Ir a dormir. A la iglesia es para ir a dormir, es para muchos ir a la iglesia, es ir a perder el tiempo. Lo que jamás a ellos se les ocurre es que ir a la iglesia es para ir a aprender a ser una mejor persona. Muchos no entienden eso y jamás lo van a entender porque nadie se los explicó, ni en su familia, ni en su casa. La Biblia para ellos es un libro más, un libro que saber qué significa, no significa nada para ellos. Y así hay muchos jóvenes que sus padres jamás prepararon sus corazones para poder recibir al Señor cuando llegara en su debido momento. Muchos jóvenes ahorita, su ambición más grande, y niños también, ¿cuál es su ambición más grande? El celular, la tablet, pasar metido en los juegos, haciendo videos. Eso es su mundo para ellos. Una vez, en una iglesia, había unas graditas y ya para entrar a la iglesia, había la última gradita ya para entrar a la iglesia. Había un pequeño atrio y luego del atrio había una pequeña gradita y estaba un niño parado con los dos pies en la grada, tirado para atrás y la abuelita empujándolo para que entrarlo. Pase adelante. No, yo no quiero ir, le decía, yo no quiero. Pase, le decía, no, no quiero. Y aquella señora empujándola como podía para ver si lo metía a la iglesia y no lo hacía entrar. Y un niño como de unos 8 años, ¿qué quería el niño? Estar en su casa, jugando, viendo televisión, viendo videos. Cuando ya el niño es rebelde, malcriado, cuando ya el niño ya no escucha, cuando ya el niño se ha perdido, entonces hay que llevarlo a la iglesia para que se arregle. No, hermanitos, ese es el error que hemos cometido. La primera iglesia, el Papa San Juan Pablo II lo mencionaba en su carta encíclica Familiares Consorcio, la primera iglesia es el hogar. Es ahí, la primera iglesia. Ahí en donde se cultivan los valores, los principios religiosos, el temor de Dios, la oración. Es ahí donde se comienza. Muchos quieren que sea el catequista o el cura o el profesor que les eduque a sus hijos. No, la educación se da en el hogar. Si en la casa se grita, hay egoísmo, hay pleitos, hay malas palabras, ese niño va a decir malas palabras, va a ser egoísta, va a ser grosero en todos lados. Un hijo es reflejo de lo que vive en su casa. Si en su casa desde pequeñito le inculcan el respeto, la comprensión, si a un niño desde pequeñito se le empieza a enseñar. Pero si el niño desde pequeño, lo único que hizo fue como lo que a veces suben algunos videos y da risa, ¿verdad? Porque es la verdad. Aparece el niño sentado en un trono y los dos papás como esclavos, uno ofreciéndole una cosa y otro ofreciéndole otro, y el niño haciendo cara fea, ¿verdad? ¿Por qué se han convertido los papás en unos esclavos para cumplir los caprichos de sus hijos malcriados, egoístas y groseros? Y en eso es lo que estamos convirtiendo nuestra sociedad. Una sociedad materialista, consumista, una sociedad sin Dios, porque no se está preparando a nuestra niñez y a nuestra juventud para recibir al Señor. Muchos padres de familia, su preocupación más grande es que su hijo haga la primera comunión y se confirme. Vaya, muchas gracias, adiós. Hay cuando se case que hay que venga a la iglesia de vuelta. Así es. Estos días han hecho la primera comunión más de 50 niños. Creo que son 53 niños los que han hecho. ¿Cuántos de esos niños siguen perseverando viniendo a misa? Ni la mitad.
ni la mitad. Porque sus papás, la única responsabilidad, el único compromiso que tenían era que sus hijos se hicieran la primera comunión, primera y última. No es esa la forma de preparar nuestro corazón para recibir al Señor. Preparen su hogar, preparen su hogar. Que su hogar sea un lugar de encuentro con el Señor, un lugar de oración, un lugar de temor de Dios. Piensen en sus hijos que en su debido momento van a necesitar del Señor. Y si ellos no conocen a Dios, ¿cómo lo van a buscar? Al sentirse aplastados, al sentirse exprimidos, al sentir que su vida se ha desviado, ¿saben en qué se van a refugiar? En las drogas, o en el suicidio, o en la depresión. Ahí va a terminar esa juventud, porque van a perder el rumbo de sus vidas y no le van a encontrar sentido, no van a encontrar solución. Por eso, un padre de familia tiene una gran responsabilidad para con sus hijos, pero sobre todo tiene que pedirle al Señor que le ayude para hacer un reflejo para sus hijos. Me gustaba una canción, era cristiana, pero es cristiana esa canción, pero me gustaba, que decía: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. ¿Qué significa? Que un padre de familia debe preocuparse, es preocuparse mucho por cómo lleva su vida, porque quien va detrás de él son sus hijos. Y lo que él haga, lo harán sus hijos también. Pues pidamos al Señor entonces, nos conceda esa gracia, que nuestros hogares sean verdaderos lugares de encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.